Hola oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche en Main, capítulo 21. Este es el podcast que dedicamos a Stephen King aquí en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés. Hola a todos nuevamente, gracias por estar ahí y escucharnos en esta recapitulación de esta segunda temporada donde nos estamos encargando de recorrer los compilados de cuentos de Stephen King. Veníamos igualmente de un episodio que no era sobre cuentos porque lo ameritaba. Estuvimos hablando sobre It, pero vamos a volver con los cuentos. Sí, vamos a cerrar apropiadamente esta temporada con un par de libros más. Luego vendrá otra etapa. Es así, primero hay que cerrar para continuar. Como dijiste vos, 2 libros más. O sea, dijiste un par. Sí, son 2 libros más. 2. Uno de cuentos cortos, que es el que nos toca el día de la fecha. Son 21 cuentos cortos y el siguiente es un... 22. Y el siguiente es un compilado de novelas cortas que tiene 4 cuentos. Nos va a pasar como en Night Shift. Sí. O en Pesadillas y Alucinaciones, que es una maratón de muchos cuentos donde uno se sube a la montaña rusa, sube y baja y vemos si terminamos vomitando o no. Sí, en el caso de Nightmares and Dreamscapes terminamos vomitando. Se parece bastante más a Night Shift por cuestiones temporales y también de género. De hecho, son 2 libros muy emparentados. Estamos hablando sobre Skeleton Crew, un compilado de cuentos que salió en el año 1985. De hecho, es el libro anterior a It. Ajá. Y igual que Night Shift, muestra un despliegue de géneros bastante amplio, pero aún así coherente dentro de sí mismo. No creo que se termine de ir de tema en ningún punto del trayecto. ¿Segura? No creo que descarrile. Porque llega a frenar justo en la banquina. Sí, después de Nightmares and Dreamscapes hay que ser un poco más indulgente. Creo que es una buena oportunidad para hablar sobre las relecturas que uno puede hacer de los cuentos. A veces las novelas son más... Es distinto leer una novela por la longitud de la misma, pero los cuentos está bueno pensar cómo funciona la segunda lectura, porque bueno, nosotros habíamos leído ya este compilado, y hay cuentos que decís, ¿qué es esto? No te gusta, no te cierra, y tal vez en la segunda te gusta más, o lo entendés, o puede pasar al revés, que la primera te impacta algo, y en la segunda decís como, esto que al final está bastante flojo. Me parece interesante ir pensando a medida que avancemos en el capítulo, cuál es esa impresión que tiene que generar la primera lectura para recordar un cuento como destacado entre tantos. Porque una veintena son un montón de personajes y un montón de situaciones y de sentimientos y siempre alguno va a ser más pregnante que otros. Pero ahí no vamos a dar un curso de cómo generar una impresión. Pero en primera persona, como lectora, a mí me suele pasar que me provoca un shock, que es una reacción muy inmediata, casi de autodefensa, o que la atmósfera de ese cuento se queda conmigo después de la lectura, porque tuerce conceptualmente algo que creía conocer o saber. La segunda manera me parece más sutilmente construida, pero apelan a sensibilidades diferentes, o sea, dan en el blanco con diferentes tonos y diferentes intenciones. Y en cuanto a la relectura, es más fácil enfocarse en el subtexto que en la trama, Sí. en una segunda aproximación al cuento, porque ya sabemos qué pasa y tratamos de descubrir si hay algo más que esté dando cuerpo a esa historia o si eso es, o si es solamente todo eso. lo que había, claro, Sí. que también sucede. Y generalmente esos cuentos son los que quedan un poco en el olvido o pasan a formar parte de un todo Sí. borroso que es solamente esa experiencia del momento y nada más. Sí, pasa mucho con lo que son los cuentos de terror, donde tal vez te quede grabado solamente el monstruo, lo paranormal y se limita a eso. Sí, es muy linda la sensación de cambio de perspectiva en la relectura, de revalorización de un cuento, porque es como descubrir un tesoro que estaba escondido y no vimos a la primera oportunidad. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco de eso a medida que recorramos estos cuentos. Y en cuanto al título, hablamos un poco antes de grabar. Skeleton Crew es quizás uno de los títulos más cancheros en la bibliografía de King. Sí, a mí me sonaba como un grupo de gente que se junta, no sé, como una banda punk. Claro, como... Esta es mi crew y te voy a contar estos cuentos. Pero no sé si tiene otro significado. Sí, es una expresión idiomática. Yo tampoco sabía igual. Cuando la busqué, muchas cosas cobraron sentido.
Es una expresión idiomática que significa el número mínimo de personal requerido para mantener una maquinaria funcionando durante una emergencia o un apagón al mínimo de su capacidad, digamos, solo las funciones vitales. Y da la casualidad, o no, de que en este compilado encontramos a muchos de los personajes en esta situación, personajes abrumados por condiciones de supervivencia imposibles y esforzándose a toda costa por mantenerse cuerdos hasta superarlas. Y también hay un patrón que es la soledad de estos personajes enfrentando un destino terrorífico sin ningún tipo de ayuda o empatía por parte de los otros. A medida que recorramos el compilado nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son estos cuentos, pero realmente muchos están bien representados por este título. Probablemente haya muchos oyentes que lo hayan, como yo, leído en español y no sepan cuál es Skeleton Crew. Te interrumpo un momento. Quiero manifestar mi aversión a la edición que vos leíste para este episodio. Las versiones. Sí, Salieron son nefastas. 4 libros entre 1986 y el 2004. Sí. Pero eso no es lo peor. Lo peor es el ordenamiento de los cuentos. Sí, el orden es bastante extraño. Voy a tirar solamente los títulos para no mencionar ya todos los cuentos, pero está separado en La Niebla, en La Expedición, Historias Fantásticas. Y los demás. Historias Fantásticas, que es el que tiene mayor cantidad de cuentos. Sí. Que es el que más se parece a Skeleton Crew. Y 2 historias para no dormir. 2. Okay. Ahí tiradas. Se quiso hacer una reedición con todos los cuentos, pero tema de derechos. Hay unos los compró Grijalvo, otros compró Plaza y Janes. Sí, hay que tener en cuenta que estos son cuentos que ya estaban publicados en un montón de medios diferentes, revistas, compilados de terror para los que King escribió especialmente, etcétera. Hay cuentos que datan de la casi adolescencia de King. Sí, son unos 18 años de escritura de King en este compilado bastante extenso. Como decías vos, desde que empezó hay libros que publican en la revista de la universidad. O en Playboy. Sí. Este orden, más allá de que King cuando los publicó originalmente no tenían un orden, los puedes leer como quieras, pero si después los compiló, por algo los compiló de esa forma. Para mí eso es lo más dañado de la experiencia de lectura de Skeleton Crew a partir de esa edición dividida en 4, que aparte de que los unieron bastante mal, porque en un punto parecía que iban bien, pero se quedaron sin criterio y soltaron todos los que sobraban. Sí. Eso me parece que es bastante desprolijo. Daña mucho esta montaña rusa emocional que vos mencionabas al principio, que es lo que suele producirse cuando leemos compilados de King. Porque no sé muy bien con qué intención suele compartir géneros muy diversos y formatos muy dispares en este tipo de compilados. Entonces hay un ordenamiento que es necesario para no volverse loco en la lectura y también para detectar cuáles son los puntos más altos, los puntos de tensión que por algo fueron puestos en ese lugar, porque si no el libro se abandona. Si este compilado empezara con, por mencionar uno, Big Wheels, A Tale of the Laundry Game, lo dejamos de leer a los 10 minutos y no prospera. Entonces es una lástima que se pierda ese ordenamiento que es claramente intencional. Bueno, empecemos ya con los cuentos, porque bueno, ya hicimos una introducción bastante concisa y dan ganas de empezar a hablar y poder destacar todas estas cuestiones que fuimos mencionando. Da comienzo a este compilado una de las más conocidas en la cultura popular, que es The Mist, La Niebla. También el cuento más largo de Skeleton Crew, lo recordarán por la adaptación de Frank Darabont y supongo que no, pero también por la miniserie ya cancelada que está disponible en Netflix para no ver. Nosotros no la vimos, así que no vamos a dedicarle ni una palabra más a esa serie. The Mist parte de una premisa muy concreta, que es la llegada de una tormenta y posteriormente de una niebla que cubre todo un pueblo. Y nuestro personaje principal, David Drayton, se queda encerrado en un supermercado con su hijo pequeño junto con una serie de personas que empiezan a organizarse internamente para sobrevivir a lo que resulta ser una invasión de monstruos o eso parece de otra dimensión. Sí, esa es la trama de The Mist. Para los que vieron Dawn of the Dead, a simple vista encontrarán un paralelo. Esa película de George Romero cuenta la historia de un grupo de gente que se queda encerrada en un Blessed.
queda encerrada en un centro comercial, mientras afuera hay una invasión de zombies, como es habitual en las películas de Romero. Pero en esta oportunidad lo que tenemos afuera son estos bichos, criaturas Lovecraftianas, que provienen de, atendi, un experimento militar fallido. ¿Vos me decís que en un pueblo pequeño hay un experimento militar y se escapan monstruos como en la gran serie del momento? Como en la gran serie del momento 2. Sí. Precisamente lo menos interesante de Myst es esta causa genérica que antecede al conflicto. Lo más interesante es el día a día y cómo estos sobrevivientes eligen lidiar con la locura que están enfrentando, porque convengamos que es una situación bastante delirante. Hay mucho desarrollo de personajes y sobre todo hay acción constantemente. Son dos maneras de enfocar el relato que refuerzan la idea de esta nueva realidad a la que ellos tienen que ajustarse sin mirar atrás. En el caso de David Drayton, sin mirar para nada hacia atrás. Ya sabrás por qué lo digo. Sí, podemos hablar un poco del protagonista, que es el que nos deja esta memoria escrita en algún lado sobre este suceso, que es esta supervivencia. Como decías vos, no pasa tanto por los monstruos, sino cómo hacer para sobrevivir toda esta gente, esta comunidad dentro de un supermercado, sin saber realmente qué pasa afuera. El factor de la niebla, de no poder ver más allá, es bastante predominante. No es que, bueno, no hay niebla, vemos los monstruos, ya sabemos qué pasa. No se ve nada. Sí, y está bueno cómo cada uno interpreta lo que se le canta, porque tenemos ese personaje que no recuerdo ahora el nombre, Mrs. Camodi puede ser. Sí. Que la religiosa, decís. Tiene un mambo religioso que implica inclusive sugerir que sacrifiquen al hijo de David Drayton, porque es lo que el señor quiere. Y bueno, las personas más débiles se van organizando alrededor de esta mujer, generando un motivo extra para tener que escapar del supermercado. De nuevo, el motif romerista de el enemigo es uno mismo. Está dentro. Sí. David Drayton no me cae muy bien. En mi defensa, a King tampoco le cae muy bien. Después se arrepintió. Pero lo escribió él. De algunas cuestiones. Sí, estaba ebrio. En las notas de Skeleton Crew lo llama cobarde porque hay un amorío con una persona en el supermercado que no tiene ningún sentido. La esposa de David Drayton quedó encerrada en la casa. Se llevó al niño y la esposa quedó allá. Y piensa constantemente en ella, pero aún así no pierde tiempo alguno. Es que, claro, a ver, sucede esta situación en este supermercado de un pueblo. Se entiende que no todos viven cerca del centro comercial. Entonces, esta niebla puede estar acá y tal vez no en tu casa. No se sabe la extensión de esta suerte de invasión. Entonces, tu mujer tal vez está re tranquila en su casa y no sabe nada. O no. Y esto se lo pregunta un poco al principio y se lo va olvidando. En la película, David Drayton es mucho más... tiene mucha más materia de héroe. Más líder. Sí, y es más noble también. No pasa nada de esto que estamos contando. Él no deja de pensar en su esposa y de hecho al final de la película lo primero que hace es ir a su casa. Eso no sé si es parte de la versión extendida. Igual nosotros hace poco la vimos de nuevo y yo no recordaba eso. Tampoco. Pero le da bastante identidad al personaje. En sí, The Mist es un relato sobre lidiar con los terrores que se infiltran de repente y con violencia en lo cotidiano, y no tanto de probarnos una resolución final. Al menos en el cuento de Stephen King. El desenlace es muy diferente, pero muy radicalmente diferente en la película de Frank Darabont. Carece de actitud. ¿El cuento? El cuento. El final del cuento. No, es un poco perezoso y lo que a mí me molesta es que es muy autoconsciente. Antes de dejarnos con el final abierto, hay un párrafo sobre cómo el final, entre comillas, de esta historia es hitchcockiano. No sé si recordás. Ese tipo de atajada antes de tiempo no me parece bien. Escribí bien el final y no te justifique eso, no digas nada. Cree en lo que estás escribiendo. Sí, da para pensar cuando a King le da pereza escribir un final o cuando está carente de ideas. Sí, es para debatirlo el tema de Myst, porque tampoco está fuera de tono, precisamente por lo que vos decías sobre que la historia está en primera persona y es una suerte de bitácora de lo que sucedió, pero tiene una extensión tal que nos deja con la sensación de... ¿Y? Pero bueno, de nuevo es un cuento sobre
sobre la experiencia del terror. Incluso hay una frase que dice, que lo explica como el ensanchamiento de la perspectiva y la percepción. Creo que es para plantearse la situación y no tanto para buscar un final concreto. A cambio, en cambio, Frank Darabont los mató a todos. Sí, podríamos hablar Es un poco más de terrorífico. ese final. A ver, Sí, el final del cuento es: pudimos escapar y seguimos escapando. hay y esperanza. dejo esta nota aquí para que si alguien la encuentra, tenga esperanza. Sí, es un poco Bueno, una mierda. nunca visto. Y Darabont tiene un corte un tanto más realista dentro de la No, realidad. no, el de Darabont es fatalista. 100% fatalista. Bueno. Es creo indiscutible, que- Andrés, por Dios, es el final más frustrante de... Sí, bastante. Sí, Yo creo que lo que hizo Darabont además es cruel. de cómo manejó los tiempos. Porque, bueno, contamos el final por si no la vieron. Si la vieron, si no la vieron, se tapan los oídos. Para ser prolijos, la película es bastante fiel a lo que sucede en el cuento. Sí, desde O sea, el principio. desde el comienzo, la caracterización de los personajes, lo que va sucediendo dentro del supermercado, las decisiones que se van tomando, es muy fiel al cuento, pero toma este camino completamente distinto en el final que les va a contar Andrés. Bueno, logran escapar de esta turba iracunda que querían sacrificar al pequeño niño. Logran subir una camioneta, 5 personas, y se van por la ruta. Y en un momento se quedan sin combustible en medio del camino Ujú. y tenían un arma encima. La decisión es: somos 5 y 4 balas, ¿qué hacemos? Nuestro amigo David mata a los ocupantes, incluyendo al niño. Y cuando sale, exactamente en el segundo que baja de la camioneta, por eso te decía que es una cuestión de cómo maneja los tiempos Darabont, no estuvieron una semana rondando por las rutas, se ve como llega un tanque militar que ya había controlado esta situación, de la cual eran responsables en parte. Y nos deja con David gritando desesperado. Si bancaban 5 segundos, los rescataban. Y eso creo que es un poco cruel de parte de Darabont. Para mí es un poco tramposo. Y ninguno de los dos finales me parece muy feliz, pero sí creo que el de Darabont tiene más presencia. Más impacto. Tomó una decisión y fue hasta el final con esa decisión. En cambio, el de King es blando. Esa cuestión de terminar con la esperanza a mí no me funciona muy Sí, bien. Y la verdad, sobre- irse tanto al extremo también. y sobre la película, quiero decir que Thomas Jane es excelente como David Drayton y también es excelente en 1922, Sí. que es una película que salió después de que nosotros grabáramos el episodio de Full Dark No Stars, que contiene 1922. Están estas dos películas del universo King y es un excelente actor muy subvalorado, Sí, versátil. muy versátil. Sigamos. No, quería mencionar una cosa más. Ok, Hay un jueguito de Myst. un jueguito de un videojuego. Un videojuego, sí, pero es una estupidez. Son No. esos que son de texto que te van diciendo, bueno, estás acá, pasó esto, ¿qué Un vas? juego de rol. Un juego de rol, pero de texto plano, norte, sur, este, oeste, y te vas moviendo y agarrando objetos y nada más. Yo sería el niño que llora todo el tiempo. Sí, calculo que tuvo más éxito que la serie. En fin, vamos al siguiente cuento, Here There Be Tigers. que en español se conoce como Hay tigres. Como ha sucedido anteriormente, yo lo leí en inglés y Andrés lo leyó en español, así que vamos a mencionar los dos títulos y si nos escuchan decirlo distinto, se debe a eso. Y está en Historias Fantásticas. Yo voy a ir aclarando eso. Claro, ¿en cuál está? La niebla está en La Niebla, por ejemplo. Ok. Este cuento es brevísimo y nos narra la historia de un niño que está en clase, decide ir al baño, pero cuando llega al baño hay un tigre esperándolo y cuando la maestra viene a buscarlo para retarlo por haber tardado tanto tiempo, nos da a entender que ese tigre se come a la maestra. Y Así esto es literalmente todo lo que se narra en Here There Be Tigers. Habla un poco sobre los temores de los niños. Te plantea por un lado a la maestra y por otro lado el tigre, que es este ser fantástico al cual también le tiene miedo, pero se termina comiendo el miedo más real, se podría decir. Sí, recuerda mucho a The Belt de Ray Bradbury. Nosotros lo habíamos mencionado en el capítulo de The Shining. Es una historia sobre dos niños que tienen una suerte de habitación, guardería virtual, donde sus pensamientos se manifiestan y nos demuestra que los niños pueden ser muy crueles con sus fantasías. Es muy similar a ese cuento de Bradbury.
Me parece armonioso en su ejecución. O sea, el punto de vista del niño a King se le da muy bien, como siempre. Y el final abierto nos deja parados ahí en el borde de la imaginación y las consecuencias de esta imaginación infantil. Sí. Está bien. Está bien, es digno. Ujú. A mí también me recordó a Suffer the Little Children, también de King, Sí. pero que era más... Armemos nuestro propio compilado con nuestras propias divisiones. Sí, hay que hacer eso, hay que hacer temáticas. eso. Sí, podría ser eso, compilado de niños. Pa. Con juegos de azar y mujerzuelas. Todo cuento de niños. ¿Algo más No, sobre no hay Here mucho. There Be No hay Tigers? mucho más que contar. Hay varios que van a pasar así como una exhalación porque no solo son muy cortitos, sino que a veces lo que ves es lo que tienes. Pasemos al mono, otro clásico. El mono. El mono de Está en Monkey. la tapa de Skeleton Crew, al menos de la edición Sí. que yo tengo, que es la de Signet. El mono que tiene los platillos. Los platillos. Sí, el mono es un cuento que pertenece al género de objetos endemoniados. Se trata de un muñeco que al hacer sonar sus timbales produce una muerte. ¿Cómo es en inglés que dice la onomatopeya de los timbales? En español dice yang, yang, yang. Sí, en inglés también. Ah, listo. Y tenemos Yo qué sé. un personaje principal, Hal Shelboom, que es atosigado por este mono desde su infancia hasta su vida adulta. Y hacia el final de la historia empezamos a temer por sus hijos, pero todo sale bien. Hay una... Todo piola. Sí, todo sale todo piola. Tiran al mono en un río y adiós para siempre. Y el próximo que le toque el mono, bueno, Que le toca. que la pase Sí, bien. o sea, vos decías que los perseguía toda la vida, pero es como que el de niño él se deshace del mono, Sí, vuelve con sus hijos a esta casa donde vivieron, donde él pudo destruirlo y reaparece. Lo encuentra a los hijos y le trata de explicar. Con eso no se juega. sí, vale aclarar que el mono mató a su amiguito, a Cada vez su que madre, suena- a su niñera, mató a un montón de personas cada vez que hizo sonar sus platillos. Y creo que hay algo relacionado con la culpa por parte de Hal Shelboom, porque hay muchos fragmentos que nos hablan sobre su vida familiar, que es bastante conflictiva en este punto. Es curioso que el mono de hecho regrese cuando él ya tiene hijos y sus hijos empiezan a distanciarse de él y tampoco es muy amable con su mujer. Así que hay cierta cuestión de bagaje emocional con la que todos se están cargando y que él está heredando a sus hijos. Pero en sí, el mono es un agente del caos. No hay mucho más que No hay decir. mucho más No, que no, no. decir. Se puede leer de esta manera, pero más que nada es esa sensación de amenaza irracional y persistente que siempre está haciéndose notar con el sonido endemoniado de los platillos que nos atormenta como lo haría el cuervo de Edgar Allan Poe. Claro. Pasemos a otro cortito. ¿Te voy a decir en español el título? Cain rose up. Apareció Caín. Es igual. Cayó Caín. Cayó Caín. Sí, ¿quieres contarlo? Básicamente la historia de Garrich, un estudiante que su último día de clase decide cerrar esta etapa de estudio de una forma muy elegante, que es llevándose un par de personas encima con su arma. Es un shooter. Es un shooter. Sí, a mí me cuesta bastante abstraer este cuento como una historia de terror porque esto es algo que sucede constantemente en Estados Unidos, así que me genera bastante rechazo y no me deja mucho lugar para disfrutarla como ficción. No sé si a vos te pasa lo mismo. Queda un poco flojo porque ¿por qué haría eso? Que es la pregunta que todo investigador se hace cuando pasa uno de Pero estos eventos. es un psicópata. Sí, Hay algo... pero queda flojo porque ya tenemos un psicópata de este tipo en Apt Pupil. Bueno, yo no sé mucho de psicología como para ponerlos en comparación, pero me parece que en Cain Rose Up queda bastante claro por su interacción con los otros personajes, que siempre es muy monosilábica y muy apática, que hay algo mal en la empatía de Está ese roto. personaje, hay algo roto ahí. A Pupil también nos cuenta muchísimas más circunstancias, tenemos más tiempo con ese psicópata, entonces quizás le encontramos algún tipo de trasfondo. Claro, por eso te decía. Cain Rose Up es un cuento muy cortito y narrado con mucha precisión. Pero bueno, en sí me cuesta discutirlo con la libertad de la ficción. Pasemos entonces a... Me emociona. Sí, ahora estaba leyendo el orden. Está bueno esto de... Toma algo contundente, relajamos un poco, se viene otro contundente. Sí,
Es que esa es la O se idea. vienen dos contundentes. Se vienen dos de los que vamos a hablar largo y tendido. Mrs. Todd's Shortcut. El atajo de la señora Todd. Este cuento es maravilloso. ¿Quieres explicarlo? No, te voy a dejar más a vos, porque yo sé que tenés cierta devoción por este relato. Este es mi cuento preferido de Skeleton Crew. Vamos a hacer un top 5 al final del capítulo. Ok. Pero ya les puedo adelantar que este es mi preferido por muchos motivos. Les cuento de qué se trata. Tenemos un personaje que es Homer Buckland, un señor de Maine que está sentado en un porche contándole una historia a un oyente sin identidad. Que es el narrador encima. Que es en sí el narrador del cuento. Estos roles son bastante interesantes para la dinámica con el lector. Le está contando la historia de Ophelia Todd, que era una vecina que tenía una afición o una obsesión con buscar atajos en las rutas para hacer la mayor cantidad de kilómetros posible en la menor cantidad de tiempo. Aparentemente Ophelia en esta búsqueda de atajos empezó a recorrer distancias más largas en menos tiempo, pero atravesando rutas que ni siquiera estaban en los mapas. Homer se va dando cuenta de esto porque el auto empieza a regresar con cosas pegadas, con animales misteriosos o vegetación que nunca había visto, y se da cuenta de que lo que Ophelia está haciendo en realidad es atravesar caminos que son interdimensionales. La trata de convencer de que no lo haga, que tenga mucho cuidado con lo que se está metiendo, pero Ophelia está convencida de que ese es su lugar. Insiste en seguir recorriendo estos caminos y eventualmente desaparece durante 2 años. Esta es la primera parte de la historia que Homer Buckland le cuenta a este oyente anónimo y después regresa para informarle que se va a ir con Ophelia. En toda esta narración, Homer nos va contando que Ophelia en sus caminos volvía distinta. Sí. Cada vez volvía más poderosa y en sí más joven y más fuerte. Y al final de la historia, él se va con una mujer que es casi mitológica y nos deja con este oyente que se queda en su vida cotidiana y mundana de lo que parece ser una versión de Maine, como es usual. Mrs. Todd's Shortcut me gusta porque en principio es un relato fantástico, no de terror, y es de una superioridad evidente con respecto a los demás que hemos leído, inclusive habiendo muchos muy buenos a los que todavía no llegamos. Porque lo que nos está contando sobre Ophelia Todd es que es una mujer que fracasó, ella lo dice textualmente, en las exigencias sociales que conlleva su rol de esposa. De hecho es la señora Todd. En el cuento no nos la presenta como Ophelia desde el título, sino como la esposa del señor Todd, que no es muy agradable porque a esta altura del relato, con ella desapareció 2 años, ya la declaró muerta y se volvió a casar. Sí. Así que ahí podemos... El relato comienza con el pasaje de la señora Todd, la segunda. La segunda señora Todd. Ahí podemos ya intuir una falta de correspondencia amorosa entre ellos, una infelicidad. Y bueno, como decía, Ophelia nos cuenta que no pudo darle hijos, que intentó ser poeta y fracasó, que no estaba satisfecha con esto de ser la esposa en las reuniones de la comunidad, etc. Y a través de sus atajos, lo que nos está presentando King es una liberación de esta mujer. Hay algo que ella está haciendo que es desafiar lo establecido como límite. De hecho, lo menciona, dice, existe el cero y existe la eternidad y existe la mortalidad, pero no existe nada definitivo. Me parece muy interesante que haya vinculado esta idea del límite con algo que es fuera de nuestro mundo, que sería otra dimensión. O sea, el alcance que tiene esa búsqueda. Y manejando a través de estos mundos es que Ophelia encuentra su lugar y se encuentra en control, y el poder que le da esa autonomía o empoderamiento, si se quiere, la pone a la altura de una diosa, que es esto que vemos al final. En varios fragmentos Homer Buckland la compara con Diana. Sí, la diosa de la caza y de los animales, las tierras salvajes, la luna. Que establece una analogía con las tierras salvajes y esta naturaleza no identificada que Ophelia atraviesa con el auto, y cómo las criaturas que habitan ese lugar en realidad no pueden dañarla. Entonces está, por un lado, este planteamiento de que la libertad del espíritu y del cuerpo es transformativa y que se logra cumpliendo una idea propia de realización, no la de otros.
Voy a citar un párrafo en que Ophelia le explica esto a Homer Buckland y me parece que está clarísimo. Ella le dice: lo que una mujer desea es la libertad, eso es todo. La libertad de estar de pie, si se le apetece, o la de caminar, o de conducir, Homer. Es algo que un hombre no ve. Piensa que una diosa quiere tumbarse en una ladera de las colinas del Olimpo y comer fruta. Pero eso no tiene nada de divino. Todo lo que una mujer quiere es lo mismo que quiere un hombre. Una mujer quiere conducir. Sí, se nota este empoderamiento, este cambio de paradigma de no, la mujer no es un elemento sagrado que tiene que estar ahí impoluto y hacer lo que se le dice y no moverse de esa espacio de confort. No estar puesta en un pedestal tampoco, porque pedestal. una mujer no es un objeto de admiración o de adoración en sí. Tiene una motivación. Me parece en este aspecto que es un cuento dueño de un entendimiento muy profundo por parte de King y también por parte de los personajes, tanto el narrador como el oyente. Y por otro lado tiene, el aspecto más fantástico de este cuento, que es lo que a mí me termina de poner un moñito en el paquete, que es la cuestión del agujero en la idea de lo real. Mrs. Todd's Shortcut toma la premisa más mundana, que es manejar un auto a través de una ruta, y la abre en todas las direcciones. Dobla el espacio sobre sí mismo una cantidad de veces que termina transformando la idea que nosotros tenemos sobre cómo se hacen las cosas, digamos. Me recordó, salvando las distancias, porque ya siento como me tiran tomates, me recordó bastante a Bioy Casares y a Cortázar, que tienen muchos cuentos fantásticos con juegos de espacio, de tiempo, de realidades. Hay relatos circulares, hay personajes perdidos o que son engatusados por estas figuras encantadoras pero de mucho poder, y me parece que Mrs. Todd's Shortcut está a la altura de un relato fantástico canónico. Lo tengo en una valoración muy alta. Sí, porque no se limita solamente a lo fantástico de esta señora atravesando estas rutas que nadie atraviesa y cruzándose con todas estas criaturas. Va mucho más allá. Nos está contando algo muy poderoso sobre Ophelia Todd. Sobre además, el feminismo, inclusive. Es un relato muy feminista, pero además, fíjate cómo la búsqueda de ella termina llevándose a Homer Buckland consigo. O sea, hace feliz a otro personaje que siempre había estado en la búsqueda de algo y no sabía qué era. Un personaje que la entendió, que ella le habló de este juego de acortar distancias y tiempos. Bueno, lo pruebo. Y más de una vez ella le agradece por su paciencia, le agradece por escucharla y acompañarla. Claro. El señor Todd no le seguía el juego. Y por otro lado está este otro personaje que es el oyente, que tanto al principio como al final del relato nos habla de su vida mundana, de las estaciones y las personas que están de paso en ese pueblo donde vive, y está completamente en paz con eso. Entonces tenemos varios tipos de personajes que nos demuestran las posibilidades ante una misma situación. Y me gusta cómo estos dos personajes que están en la búsqueda se encuentran y se dan entre sí lo que necesitan. Me parece un relato muy conciliador y muy, muy esperanzador, ¿no? Así que... Como de Mist. Como de Mist. Esperanza. Bueno, ves, esperanza bien y esperanza... Ahí es cuando empezamos a hablar de los cierres de King, claro. Exacto. Cuando lo puedes poner en perspectiva con otros relatos. La vara está muy alta en varios puntos de Skeleton Crew, ¿eh? Sí, eso sí. Pero hay muchas bajas. Yo creo que son más altas que bajas. Lo mismo que sucedía en Night Shift. O quizás las altas son tan buenas que nos ayudan a olvidar las bajas. Sí. Llegás a estacionar en la banquina. El equilibrio es correcto. De caer. ¿Podemos, si querés, pasar al próximo? ¿Tienes algo más que...? No, he dicho bastante. Y me parece bien. Déjame agregar algo. Es poco usual que un cuento me genere un entusiasmo como Mrs. Todd's Shortcut, que al terminar de leerlo me hace sentir que acabo de leer el mejor cuento del mundo. Por más que eso sea una impresión, y sé que a la larga no va a ser así. Es lindo sentir ese entusiasmo cuando uno termina de leer y no es habitual. Hace poco hablaba con una amiga de la casa, de King, llegamos un momento a hablar, y me mencionó el cuento ese de la... ¿Cómo se llama el cuento ese de la señora que maneja el auto? Y me llamó la atención que una mujer sea la que también le quedó, lo que decíamos antes, cómo te queda dando vueltas una idea. Y tal vez no te acordás de memoria el cuento, de punta a punta o lo que pasa, pero hay algo que te queda bollando en la cabeza. Sí. Nada, me llamó la atención que una mujer me lo venga... Me pregunte eso. Sí, de hecho, mi hermana, que es la persona que me inició a mí en la lectura de King, y la copia del libro que yo leí es suyo,
También recordaba a Mrs. South Shortcut como un gran cuento. De hecho, ella tiene el audiobook en cassette. También tiene el de Granma. Lo recordaba ¿Leído por como... Creo que es leído por King. Después le voy a pedir que le saque una foto y la subimos. Lo recordaba como un cuento que le había dejado una impresión también. Y me gusta que King tenga la capacidad de ofrecer esto como escritor, más allá de lo que ya sabemos que sabe hacer. Porque habla muy bien de su capacidad de leer a las personas. 10 de 10 Lucías. Perfecto. Pasamos al próximo, que es De John. The Jones. En español es La Che, mirá si Expedición. después nos enteramos que King la golpeaba a Tabitha. Eso ya nos lo preguntamos mucho. Se cae todo lo que acabo de decir. Sí. Esto es algo que siempre está ahí en el... Y más en estos momentos. Sí, acá nadie pone las manos en el fuego por nadie. Lo quiero avisar. Pero como escritor creo que ha realizado cierta idea de lo que es capaz de hacer. De John. The John. La Expedición, que es otro de los, La expedición. Este te de gustó los mucho. compilados. Este me gustó muchísimo. Bien. Esta versión de King ahondándose en la ciencia ficción. Ciencia ficción dura. Durísima, Sí. durísima. Acá no hay Obviamente- marcianitos y... No. Es como esta que también lo toca un poco Bradbury. Es el humano mismo Yo creo que jugando con la ciencia. me parece que este es un poco más está un poco más del lado de Philip Dick, porque Bradbury tiene una sensibilidad emocional que prevalece por encima de cualquier explicación científica. En cambio, Philip Dick es más mala onda. Así que yo lo leo un poco más del lado de Philip Dick. Pero Bradbury tiene un par que son bastante mala onda. Sí, pero creo que en su mayoría son consecuencia de algo espiritual, de algo humano y no tanto de una tecnología que salió mal. Igual hay un factor humano en The John, Sí. que es la curiosidad Sí. que lleva a la desgracia. Te dejo contarlo a vos. Básicamente es un padre que les explica a sus hijos cómo surgió una tecnología que están a punto de utilizar, que son unos desplazamientos espaciotemporales. No exactamente teletransportación. No exactamente, pero que el cuerpo humano pasa por un proceso. Ujú. Te duermen, te tiran ahí, viajás, llegaste, todo piola. Y en todo esto van contando ejemplos de cómo fueron probando esta tecnología, el Sí. padre. Yo creo que no era el momento tampoco para contarle a los niños esta Eso es historia. algo que iba a Es como decir ver después. una película sobre un accidente de avión arriba de un avión. Exactamente, eso es algo que iba a decir después. Es un momento muy inapropiado para darle esta información a dos niños que nunca experimentaron esto que se llama The Jaunt. Sí. En esto de explicarle todos los experimentos que fueron pasando, hay uno en particular que creo que era el primero, que era con ratones. Y uno de sus hijos queda boyando con la idea que a mí me encantó, que es ¿qué pasó con los ratones? Esta pregunta que cada tanto le va preguntando, porque le va contando ejemplos de presos y gente que las mandaban ahí a probar esto. Ujú. Sí, él tiene dos hijos, una nena más chiquita y un varón, y le llama la atención que la nena sabe menos, pero se aferra a la pregunta más emocional. ¿Qué pasó con esos seres vivos? Con los ratones. Mientras el varón está haciendo, por su edad y qué sé yo, está haciendo otro proceso mental. Está pensando, con lo que le está pensando contando. muy, de una forma muy analítica todo lo que le está contando. El punto es que en este viaje el humano tiene que estar inconsciente, tiene que estar adormecido y no ser justamente consciente de lo que está pasando. Sí, Porque la gente que se despierta ve algo, pasa algo, envejece, algo Sí. le pasa. atraviesa algo que supera los límites de nuestra percepción, digamos. Sí, ¿Y qué pasa con el hijo de este personaje? ¿Cómo se llama este personaje? Mark Oates. es curioso. Entonces, La curiosidad mató al gato. sí, no se adormece, Ujú. evita ese sedante y ve todo. Ve todo. Es genial como el niño ve todo. Y ahí, bueno, la queda al final de este relato. Me hizo pensar muchísimo en Revival. Sí, No quiero contar el final o una de las partes finales, pero esto de ver más allá de la comprensión humana. sí, qué consecuencias trae en lo físico también, cuánto puede soportar el cuerpo, porque no somos solamente conciencia. Sí, recuerda un poco a Revival. Está bueno como está narrado de John porque continuamente está anticipando una falla en este descubrimiento científico y como vos decías, nos da esta sensación de que no es un buen momento para que Mark Oates
les dé tanta información a sus hijos porque no sabemos cómo van a reaccionar. Y tiene un tono de apresuramiento, una censura muy desprolija de la historia, pero a la vez, no sé si a vos te pasó, pero como lector, uno quiere saber a toda costa. Sí, que eso pasa en también medio, nos obvio. pone bastante en el lugar del hijo, niño, sí. porque es probable que sea la reacción más humana a todo este caudal de información. Y como vos decías, King sabe que para una víctima de algo tan grande como el universo, que es inabarcable, lo peor no es morir. Y nos deja con el peor desenlace en una milésima de segundo. Nos prepara durante todo el relato, pero aún así cuando llega, cuando vemos al niño canoso y demente, que regresa y se arranca los ojos con los dedos, Se arranca los ojos. nos genera una impresión bastante terrorífica. ¿No te recordó también a los fuegos fatos de It? A cómo vuelve ahora Denbrough catatónica y con los ojos en blanco. Sí, tiene un poco de eso. Claramente en los fuegos no se está viendo todo lo que ve el niño este. Hay una similitud que es esto de que una fracción en realidad es el infinito y no se puede volver atrás a una idea del espacio-tiempo que solíamos tener. Para mí eso es muy terrorífico. Y se va en un párrafo altísimo que voy a leer a menos que tengas algo más para decir. Sí. Justamente estaba justo en la página final que... Leer la página final o los últimos párrafos es un microcuento impecable. Sí, nos prepara lento y parejo y después nos da una patada en la cara. Este es el último párrafo de John. Dijo muchas cosas antes de que el personal auxiliar finalmente reaccionara y se lo llevara de la sala, mientras seguía gritando y clavándose los dedos en las cuencas, donde ya no estaban aquellos ojos que habían visto lo invisible de una vez para siempre. Dijo otras cosas, pero Mark Oates no las oyó porque sus propios alaridos se lo impidieron. Genial. Es despiadado, me gusta mucho de John. Después de esta demencia, pasemos a algo más. Algo menos fantástico, menos de ciencia ficción. Uh-huh. Parte de este sub y baja de esta montaña rusa en la cual estamos sumergidos. The Wedding Gig. Zarabanda nupcial. Ok. Yo qué sé, te digo el título de este cuento que está publicado más precisamente en Historias Fantásticas, el que tenía más cuentos que el resto. Uh-huh. El anterior, La Expedición, está publicado en La Expedición. ¿Qué pasa en este relato? Estamos ubicados en Illinois en el año 1927 y la historia trata de una banda de jazz que en plena ley seca es requerida para tocar en el casamiento de la hermana de un gángster de poca monta, un tal Mike Scolai, que le pide dos cosas: que toquen fuerte y que no se burlen de su hermana, que es muy gorda. Un toque un tanto raro dentro de lo que es King. Gordofobia latente. Parece un elemento cómico en un principio y después no es tan así. El punto es que el casamiento va todo bien, están tocando, la gente baila, el novio es muy flaco. Mira, como otro... Es muy caricaturesca la situación. Sí. La mujer se llama Maureen y el nuevo esposo rico. El mafioso no quería que salga esto mal porque nadie más se iba a casar con su hermana, por lo gorda que era. En fin. En medio del casamiento llega un enviado de un rival, que es el griego, que lo venía persiguiendo y lo quería matar. Y lo que hace es burlarse de la hermana en medio del casamiento, diciendo que si una gorda tiene escozor en la espalda, si le pica la espalda, compra un rascador. Pero si tiene escozor en cierto sitio, se compra un hombre. Tranqui ese bullying. Y este bullying hace que Scolai salga recontra caliente a la calle y era una emboscada donde lo terminan matando. Era con algo era muy inteligente. Era muy inteligente. Y todos le decían, che, no, esperá, no salgas. Bueno, sí, salgo igual. La banda de jazz termina huyendo de esta situación y a los 10 días reaparece Maureen. Los va a buscar al lugar donde tocan habitualmente. Y acá es cuando vemos que esta parte de... Cuando vemos que el chiste esto de la gorda iba un poquito más para otro lado, pero tampoco entiendo por si King la cierra bien. Yo no sé qué sentir sobre The Wedding Gig, así que estoy en silencio porque... voy a leer textual la parte... Lo que Maureen le dice al protagonista de esta historia. ¿Nunca ha querido matarse? ¿No lo ha pensado nunca cuando la gente le trata mal y encima se ríen de usted? ¿O nunca nadie se lo ha hecho? Aunque me lo diga, no le creeré. ¿Sabe lo que se siente cuando uno come y se odia por ello y sigue comiendo?
¿Sabe lo que uno siente cuando mata a su propio hermano porque está gorda? Es una interpretación un poco retorcida de los hechos, Sí. igual, por parte de Maureen. Bueno, y contemos rápidamente el final. El final es que Maureen se hace cargo de la mafia Sí, y es más mala que el hermano. exacto. Llega a competir a la par con Al Capone. Sí, Mete un elemento ahí de la realidad. Manda a buscar al griego. Lo mata con una cuerda de piano. Le atraviesa Ujú. el ojo hasta llegar al cerebro. Hermoso. Y ahí termina. sí. Es en sí la historia de cómo Maureen se transforma en la villana más villana Sí. de las villanas, ¿no? Y parte de esta situación de abuso. Pero no le logro encontrar mucha coherencia discursiva. Tiene un... Ni de un lado, ni del lado del hermano, ni del lado de Maureen, ni tampoco mucho de la interpretación del músico que es quien nos cuenta esta historia. No logré empatizar con lo que nos está contando, a pesar de que King ha escrito muchos personajes buleados Sí. y muchos personajes gordos, sin pecar de gordofobia, pero este cuento está parado en una línea un poco borrosa. Yo creo que por la forma simpática, pseudocómica que está escrito también. A mí lo que me hizo pensar este cuento, hablamos A mí no me pareció tan cómico. en principio, esto ¿Sí? de llevar una personita a burlarse de la hermana en medio de una fiesta. Y es un poco A ver, ridículo. sí, más bien ridículo. Sí. No del todo serio. Me hizo pensar en lo rico que sería el personaje de Maureen en una novela. Sí. Y esto es como un extracto del cómo se inició. Una Annie Wilkes de la mafia. Me quedé con las ganas de saber más de Maureen. Es que es el mejor, el de- personaje mejor caracterizado está en este cuento. Hay más caracterización de Maureen que hechos concretos. Entonces, por eso siento que falla un poco. No se enfoca lo suficiente en su valor, que es el personaje de Maureen Romano. ¿Seguimos bajando? Yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta Paranoid Chant. No me gusta que sea una poesía, porque no me gusta que quien escriba poesía. Lo considero innecesario o creo que podría quedar en su diario íntimo y no hay necesidad de que nos enteremos. Pero este es de los menos peorcitos. Sí, Y no dije de los mejorcitos, dije de los de los menos peorcitos. peorcitos. De la mitad de la tabla para abajo. Claro. Paranoia, un canto. Es un poema, es una persona paranoica. Sí. Es un poema circular donde empieza y termina en el mismo punto. Una persona muy obsesionada con que la están siguiendo. Habla un poco de esa conspiranoia que tiene. Y de vuelta lo mismo. ¿Por qué en formato de poema? Sí, Más allá que yo no sepa leer como un poema. eso mismo te iba a decir. Acá no sabemos tanto de poesía como para criticarlo desde la rima, la métrica y cuestiones. A mí me gustan algunos recursos narrativos que usa, como la enumeración, las afirmaciones lacónicas, la repetición, el ser muy absoluto en los conceptos. Me parece que están en función de lo que se está contando y me gusta también la forma cíclica que ya mencionaste, pero no puedo ir mucho más allá en lo que es el análisis de forma. Es un ejercicio de escritura Sí, parece más para King y un ejercicio de TP. lectura para nosotros. Es un trabajo práctico. Le gustó y lo metió en este compilado. ¿No te da la impresión de que a veces algunas cosas las incluye solo para joder? No, yo creo que las incluye porque en estos compilados aprovecha. ¿Vos pensás que realmente él cree que For Owen es un poema? Pero no te que nos adelantes, interesa leer? No te adelantes, estamos en el primer poema recién. A veces estos compilados tienen una nota un tanto intimista, en donde él se abre un poco más Sí. y aprovecha, le dice al editor, acá están los 20 que me pediste, toma estos 2 más. Digo, es como una ida y vuelta. Yo a veces siento que con estos poemas nos está diciendo soy Stephen King y tomá, lee esto. Toma, dame tu Léelo, tiempo. sí. Dame tu tiempo, léelo. Sí, sos mi perra. Sos Hay mi perra, una- lector constante. No venimos hablando mucho, sí, en The Mist, de las adaptaciones. Hay una adaptación de este poema Ok. que es literal. Alguien agarró el poema y filmó escenas encima. Lo interesante es que Es como un TP de la una. ponele, sí, es otra vez un trabajo práctico. Nosotros fuimos a la una, no estoy siendo peyorativa. Para vos, te lo pregunto en inglés, solo lo en español. El personaje, el protagonista, ¿quién es o qué es?
no me lo planteé. Siempre por default los personajes en que no se especifica género los leo como hombres porque el escritor es hombre y quien tiene una tendencia a ponerse en primera persona en el lugar de un escritor. Así que los leo como hombres, pero tranquilamente podría ser una mujer. No recuerdo si especifica género en alguna parte. No, por eso en español sí, pero no sabía si en inglés lo hacía. Y el por eso- sentimiento es universal, así que y podría... lo interesante de este Dollar Baby es que, bueno, es una mujer la protagonista que está viendo esos Me parece hombres. bien. Si quieren, véanlo. Está en YouTube. Son, creo que 7 minutos. Si tienen 7 minutos de su vida para despreciar. Háganlo. Pasemos entonces al próximo. No hay mucho más que hablar de este poema. The Raft. The Raft, también bastante conocido, más que nada por ser un clásico, más como un concepto clásico. Sí, pero a partir de Creepshow. De Creepshow, la No película. tanto a partir del cuento en sí. Yo creo No, que no, 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 Mist no, no. Se levanta como cuento más que como película. En cambio de Raft lo recordamos por la película de George Romero. De nuevo lo mencionamos. Es un relato más que básico. La premisa es que hay 4 adolescentes que van a nadar a un lago y quedan varados en una plataforma en la mitad del Idem, rodeados por esta amenaza amorfa que es una mancha negra en la superficie del agua. No tardamos mucho en descubrir que esa mancha es asesina, es capaz de succionar a las personas y destruirlas, quizás alimentándose, no nos queda muy claro, tampoco nos queda muy claro el origen de esta criatura, pero sabemos que estos personajes tienen que escapar de ahí y ninguno lo logra al final. Hablamos de Raft, la balsa. Tiene personajes estos clásicos de prepa, estos adolescentes que creen que se llevan el mundo por delante, hacen lo que quieren, que son muy posesivos, muy machistas. Son un montón de forros estos personajes. A mí me merecieron poca o No te dan nula lástima, empatía. no te dan lástima. No te generan ningún sentimiento. Parecen sacados de una película muy clase B de terror erótico, Mismo la adaptación es una cosa en que así. es más importante ver Los pezones músculos. a través de un Pezones bikini. masculinos duros. Sí, es que es así como está contado, además no estamos exagerando. Y además son entre ellos muy violentos, Sí. no inspiran ninguna simpatía. Y el villano, que es esta mancha, rinde claro homenaje a las películas de los 50 y 60, tipo The Blob. No sé si te acordás de Grey Matter, un cuento que había Sí, en Night Shift, también es ese tipo de Esa mancha que va villano. absorbiendo al señor lo va como Sí, lo va cubriendo. de origen incierto y no terminamos de saber mucho sobre esa amenaza, solo sabemos que está ahí. ¿Por qué llama el cuento de Raft / la balsa y no No la sé. mancha? No sé si The Raft es la plataforma Sí, y es está mal traducido porque no es una balsa. Es verdad. En fin, creo que tiene un final justo para estos personajes y es que todos se mueran porque no nos interesa más que contemplar la tortura psicológica de este ser de otro mundo imparable e incansable. No entiendo Yo estaba del lado de la mancha. ¿Quién no? Algunas motivaciones. Por ejemplo, cuando uno de los personajes se pone a hablar en sus adentros, expresa las ganas de abofetear, de golpear a una de las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué culpa tenía? ¿A qué viene? Como el chabón sacando sus ganas de golpear a una mujer. Es que en realidad para mí no sabe lidiar con la situación y esa es su reacción. Por eso te digo que estos personajes no merecen mucha dedicación. ¿Y por qué? Volviendo a esta... Sí. Acá lo tenemos aquí sentado enfrente nuestro y lo estamos preguntando con mucha insistencia. ¿Por qué intiman? ¿Por qué tienen sexo? Cuando Bueno, hay una eso- mancha que los está matando a todos. Es como, che, hace frío, calor humano, nos abrazamos. Sí, Una cosa lleva a la otra, mano en el pecho, ¡pam! ¿Por qué? Aparte yo no sé si sucedía antes o después, pero la mancha tenía la capacidad de succionarlos a través de las grietas Sí, de la ya había plataforma, o pasado sea que no uno. era tampoco la decisión más inteligente Hmm. por la situación en la que estaban. No sé, las hormonas pueden más que el terror, supongo que es la lección de esta historia. Vamos a rescatar al menos una cosa de todo esto. La adaptación. No. La adaptación es digna. Está bien. Es bastante fiel, literal. Si no, King había perdido el original y creo que lo reescribió.
para la de Romero. Se le buscó la cerveza encima. Sí. Eh, Ahí está la anécdota de los conos también. ¿Tiene que ver con The Raft? Es el cheque de Raft. A ver, contala. No la recuerdo muy bien, pero si quieren googleenla y ya. King tenía una multa por conducir borracho y robarse unos conos naranjas del tráfico. Y como ya saben, tenía muchos problemas económicos en ese entonces. Este cuento es de 1982. Lo había mandado a una revista para su publicación y el cheque, por exactamente el mismo monto que la multa, le llegó el día que tenía que pagar la multa por el incidente de los conos. Así que lo tomó como una señal del de que universo. puedes ir robando conos mientras escriba esto. Bueno, volviendo a esta Están las relato. notas de Skeleton Crew esto. Sí, las que notas estamos son comentando. muy divertidas. King se ríe mucho de sí mismo cuando escribe las notas de los cuentos. Sí, bastante autocrítico. La Mancha tiene un poder de hipnosis cuando uno la ve, que uno empieza a flashear colores y termina siendo absorbido por la Mancha, y lo que piensa este último personaje es, ya fue, tal vez cuando veo esos colores en realidad la estoy flasheando y no sufro nada. Era como la cuestión. Y empieza a surgir una pregunta, que son estas frases que King pone entre paréntesis, que no sabemos bien de dónde vienen, pasa Sí. muchísimo en It, que es ¿do you love? Ajá. Yes, I love. O sea, preguntándose si amas. Esta es la primera vez que aparece en Skeleton Crew y va a aparecer en 2 cuentos más. Me parece que no hay que dedicarle mucho tiempo en The Raft, pero sí en los siguientes para tratar de entender de dónde viene y qué significa. Yo no me había dado cuenta cuando leí The Raft. Está muy, muy metido ahí. Porque encima lo hace en base a una canción que al final el muchacho canta cuando Sí, se esos entrega. flujos de pensamiento que King incluye entre paréntesis y cuestiones. Sigamos. Word Processor of the Gods. Genial. Uno de los, para mí, los más altos en lo personal. Para mí también. El procesador de palabras de los dioses. Aparte tiene ese título de... Está perfecto. Es un procesador, en realidad es procesador de texto. Más en español la traducción. Sí. Estamos hablando de, a ver, ¿qué es un procesador de palabras o de texto? Es las primeras computadoras se le decían así. Porque Pero procesaban texto. no sonaría igual de contundente si fuera computadora de los dioses. Es procesador de texto de los dioses. Tiene Claro. un metal ese título y el cuento también. Hablamos de la historia de Richard Hankstrom, un profesor y escritor frustrado. No fracasado, frustrado, que no es lo mismo. Guiño, guiño. A quien su recientemente fenecido sobrino le regala una máquina. Algo que él construyó, muy parecido a uno de los procesadores de palabras de ese momento. Estamos hablando de, creo que está entre los 70 y los 80, ¿no? Principios de los 80. No sé si especifica el año. Máquinas muy costosas Y muy más grandes. para alguien que no puede... No eran tan grandes, o sea, sí, necesitas un escritorio para usarlo, pero muy costoso. Ujú. Obviamente King tenía una, ya hablaremos de eso. Y en una de las conversaciones con este sobrino, dice, pero si tuvieras una de estas, podrías escribir mucho más rápido que con una máquina de escribir. Y eso le queda picando. Y bueno, un día vas a tener una, dice este sobrino. Hasta que fallece el sobrino, su madre y su padre, que es el hermano de Richard. Bueno, le llega esta máquina y él se da cuenta que usándola, lo que escribe pasa en la realidad. Sí. Él puede cambiar los hechos, Hacer y deshacer. hacer y deshacer. Ejecutar, borrar e insertar. Serían las 3 palabras. Me encanta Sí. King informático tirando ahí 3. Casi hacker. Sí, casi Hacker King. Lo que pasa al final es que él se da cuenta que puede hacer todos estos cambios en el universo. Y lo que él termina decidiendo es que su sobrino y su madre, que sería la esposa de su hermano, sean su esposa y su hijo. Porque él no le gusta a su hijo, no le gusta a su esposa, todo mal. Porque el hermano le había robado, entre comillas, Mm. esa vida que debió ser suya. Esto es un poco cuestionable igual. Bastante cuestionable. Y bueno, porque Roger era un borracho horrible que también a criterio de Richard no merecía esa familia feliz. Para redondear un poquito más el final de la historia, la máquina no da abasto, en un momento se va a terminar destruyendo, y él piensa, después de haber
elegido este cambio en el universo otra cosa más a la cual no llega a ejecutar, que son, por ejemplo, que la computadora funcione, tener 20 ideas para novelas al futuro, vivir felices y contentos para siempre, pero por algo él decide primero Sí, armarse esa familia con esta máquina. sí. Y esto concluye en que su sobrino, ahora su hijo, cruza la puerta Sí. y hablan de su madre, Belinda, que ahora es la nueva mujer. La máquina se destruye, pero Explotó, funcionó. pero funcionó. Sí. Sí. Hay dos maneras preponderantes de leer este cuento. Una es más simbólica y más emocional y tiene que ver con cómo escribir manifiesta su potencial cuando alguien más, en este caso es Jonathan, el sobrino, cree en el escritor y deposita su confianza y su apoyo en el oficio, digamos. Y la otra, bueno, esto se manifestaría con el regalo del procesador de texto, hecho especialmente para Richard. Y otra está más en función de los hechos narrados, en parte por la inacción de Richard y porque Jonathan siempre sospechó que habría un final prematuro en su vida y lo proveyó de la herramienta para devolverlo a la vida. Ahora, ambas, como vos decías, ponen en juego que la confianza en lo que es el amor, podríamos decir, va a superar a la ambición, porque se dispone de muy poco tiempo para tomar esta decisión y tipear el deseo más profundo, y como vos bien contás, Richard elige no la riqueza y el éxito, sino tener la familia que él quería. Ahora, es medio polémico porque Richard no se hace cargo de sus errores, se le cae de arriba. Me mata cuando escribe mi hijo es tal y lo borra, cuando borra a su hijo Sí. al original. Sí, no es un Es personaje, cuestionable. sí, es cuestionable. Suena como que encuentra en la escritura la posibilidad de deshacer sus errores, pero por otro lado es una manera de no hacerse cargo de su inacción, porque si su hermano le robó la novia es porque él se dejó también robar. En cierto, bueno, no exactamente, pero en cierto modo. Pero por otro lado, Jonathan no tenía por qué pagar por eso. Así Claro. que en el balance se hace justicia quizás más para el lado de Jonathan, que se Jonathan. murió por consecuencia de los errores de Richard y de su padre, y no tanto porque lo merecieran a algún nivel. Y la esposa, bueno, la esposa era una mujer golpeada, un poco lo mismo. Claro. Sí. Pero en sí el balance da final feliz. Y es un cuento bastante lindo. Sí, porque no está esto de cuando leemos relatos o vemos películas, lo que sea, donde se modifican los hechos, no hay efectos colaterales en base a esto. Claro. Al menos entendemos que no los hay. Por eso te mencionaba, cuando borra el hijo y aparece su mujer, no dice nada sobre el hijo. Él dijo, uy, lo maté. Sí, pero la mujer Aparece cambió. más gorda, Aparece más frustrada. peor, Sí. Que desaparezca una persona hace que se reacomode todo de cierta forma, de la cual... El único héroe en esta historia es el sobrino, que vio la falencia, creó la herramienta, se la regaló y volvió a la vida porque calculó bien. O sea, es el único que hizo todo bien. El personaje principal es bastante tibio. Sí. Me llama mucho la atención cuando arranca el relato que menciona una tal Wang. Dice, cuando llegó parecía una Wang. Y yo como programador me puse a investigar qué era una Wang, que son justamente estos procesadores de texto que existían en su momento. Y dije, bueno, ¿por qué King escribe esta ciencia ficción en base a una computadora que no recuerdo que haya escrito antes? Y gracias a internet terminé en algo muy puntual, que es una investigación de un profesor adjunto de la Universidad de Maryland, un tal Matthew Kirschenbaum, quien se abocó a responder quién fue el primer novelista en usar un procesador de texto. O sea, primero se pasó de escribir a mano, a escribir a la máquina, a escribir el procesador de texto, ahora computadoras. Y siempre hubo una discusión de qué es escribir, si está bien escribir en una computadora, si tiene que haber solamente un original, si lo digital vale o no vale. Sí. Algo muy filosófico y profundo. Pero el tipo dijo, bueno, voy a buscar quién fue el primero que, al menos un novelista reconocido, que haya escrito una novela. No llega en ningún momento a la conclusión de que King haya sido el escritor estadounidense, el primero en completar un trabajo usando esta nueva tecnología, pero le llama la atención este cuento porque, según él, probablemente sea el primer tratamiento ficticio del procesamiento de texto realizado por Muy un bueno. autor prominente, al menos en inglés. Muy bueno.
el tipo en esta investigación piensa mucho en lo que es la incursión de los procesadores de texto en la literatura, porque trae una nueva posibilidad, que es la misma que menciona King, que es la de poder borrar y reescribir. Sí. Una máquina de escribir no te permitía, hasta donde yo sé, borrar, sino que es como que borrás encima, lo tachás. Sí, no sé qué pasa cuando apretás delete una máquina de escribir, a menos en ese momento. Podés tachar. No sé. En un momento usaba una que lo que hacías, volvés para atrás y apretás XXX y entonces tapás lo que escribiste mal. Entonces, este tipo, medio concluyendo la parte de King, dice que destaca que el cuento captura la inquietante fantasmalidad de esta nueva tecnología que permite a los escritores corregirse a sí mismos sin dejar ni rastro. Según él, sí, los escritores jugaban a ser Dios, con esto de uno escribir un universo, pero ahora la metáfora es más literal, porque son realmente Dios, pueden hacer lo que quieran, y si se equivocan, lo corrigen. Es una linda manera de verlo desde lo técnico. Sí, que es por donde yo fui. Obviamente. Mismo hay gente que quiere comprar esta One de King. Investigando la primera computadora, que es una máquina que en su momento habrá salido unos $11,000, $12,000, es muchísima plata. Pero bueno, claro, King en los 80 ya tenía plata para pagar multas. Imagínate si va a tener plata para pagar computadoras. Tenía tiempo para robar conos. Dicen que está en California, pero no se sabe dónde está esa computadora y si tendrá algún poder. Me gusta toda esta cuestión de la tecnología misteriosa y está bueno que lo menciones porque todo lo que es innovación tecnológica, más allá de las posibilidades, hay que pensarlo filosóficamente porque es lo que hace a cómo vivís y ejerces tu oficio. Así que está bueno. Sí, me imagino lo que dijiste. El tipo escribiendo en una máquina de escribir en la azotea de su casa y de golpe toma esta máquina. Wow, puedo borrar, puedo mandarle un disquete, un escrito al editor. Me hace pensar en Dreamcatcher, que fue la primera novela que escribió después del accidente y la escribió a mano. Hay ahí un retroceso importante en su método. Que la mejor herramienta tecnológica es esa mención a la marca y todo de esa virome. Sí. Así que bueno. Muy bien. Era como el cierre, me gustaba hablar Piratas un poco de Tierra del Fuego meets Medianoche en Maine. Bueno, creo que era propicio. Igualmente nunca pensé que iba a llegar hasta ese punto. Mismo en foros de Dark Tower, un usuario publicó que encontró la máquina, que estaba en Italia, no sé qué mierda. Al final era como un April Fools que muchos habían caído. Hoy justo estábamos hablando antes de grabar de que el fandom de King es excelente. Sí. Hay pocos fandoms que sean sano. tan amorosos como el sano. de Stephen King. Creo que ya estamos como en la mitad de... Llegamos a la mitad. No estoy contando, pero más. Estamos en el número 11. Este se titula The Man Who Would Not Shake Hands. Ya lo hemos mencionado. Así es. Cuando hicimos Different Seasons, parte 2. Sí. Esta es la historia de un... La voy a contar un poquito por encima porque no creo que amerite más que esto. Un sujeto víctima de una maldición que lo dejó con un apretón de manos asesino y cada vez que estreche la mano de alguien, o ya sea una persona o un animal, lo mata instantáneamente y no pudiendo cargar con esta culpa, al final se estrecha su propia mano y muere. Siguiente, Beachworld. Lo más interesante de este cuento, que en sí no tiene mucho que aportar, es que comparte origen con The Breathing Method, Sí. porque se cuenta en este club de hombres, caballeros, de caballeros, que forma parte de una mitología que King creó, pero aún así juegan una liga muy inferior a The Breathing Method. Sí, es un spin-off bastante mediocre. Uh-huh. Entonces sí, pasemos al siguiente. Este fue el más rápido de todos. Igual se vienen unos más rápidos todavía. Beach World. Beachworld, creo que en español era la playa. Sí, la playa. Bien. Porque el mundo playa queda medio raro. Mundo Playa. Nos cuenta la historia de dos personajes que aterrizan en un planeta de arena. Son astronautas del futuro. Y a medida que avanza el relato, este ecosistema arenoso empieza a funcionar como un predador que los succiona hacia la locura hasta matarlos. Me gustaría contar un poco más sobre... Después llegan otras personas y hay unos androides y huyen, pero al final una lengua de arena los succiona, pero la verdad es que no vale la pena.
Hay algo que es interesante desde la propuesta, que es esa cualidad hipnótica de la repetición y la extensión en la naturaleza que nos provoca la sensación de estar a merced de ella. Cualquiera que haya ido a la montaña o al mar o qué sé yo, cualquier extensión vasta de naturaleza sabe de lo que estoy hablando. Eso me parece que es bastante interesante, pero es muy aburrido. Es bastante aburrido. Yo no entendí dónde estaba yendo en ningún momento. Siento te hace sentir que hay algo. Quería contar muchas cosas, pero no sabía bien qué quería contar. Sí, y aparte los personajes no tienen carácter, entonces su destino no nos importa mucho y sus motivaciones son bastante flojas también. El personaje principal solamente le importa no terminar como su compañero, que se volvió loco a merced de esta playa gigantesca espacial, y nada más. Así que, World. Vamos a pasar entonces al próximo. The Reaper's Image, esta seguilla. La imagen de la muerte. No, a mí me gustó. A mí no me gustó. Me gustó, dije. Nada más que me gustó. No digo que sea... Yo lo acepté. Relato. Claro. Yo lo acepté como era porque tenía su intención, sus buenas intenciones. Hablamos de... Sí, tiene buenas intenciones. La historia de Johnson Sprangler, que es creo que es un investigador que va a un museo muy particular, que es... Perdón que te interrumpa, este es un cuento de misterio. Sí. Es más de misterio que de terror. Sí, pero tiene un poquito de Poe. Una gotita ahí, tipo diluida en un litro de agua. No. Bueno, este investigador va al museo particular en memoria de Samuel Claggart, que es un chabón que en realidad compraba mucha baratija y armó un museo de gilada. Pero entre esas cosas había un par que se destacaban. El tema es que tiene que ir a ver un espejo. El espejo, ¿cómo se llamaba este espejo? El espejo Delver. Delver era un señor que en un momento fabricó espejos, en los 1500, ponele, y que según la persona del museo tenía un poder paranormal. Uh-huh. Están buscando a un joven que vio el espejo y a partir de eso desapareció. Y lo que... dan muchas vueltas. La onda es que puedes ver a la muerte a través del espejo. Ponele. Ok. Este señor ve el espejo y después desaparece. Fin. Sí, parece bastante básico y es muy difícil de Yo lo que quiero saber es qué te gustó de Reaper's Image. La historia en sí. Pero sí, no tiene nada contundente, no tiene exactamente eso que estás diciendo es lo que yo relato. Sentí. Nadie te lo cuenta a la noche en una fogata y te da miedo. Pero... Eso es exactamente lo que yo sentí, que no promete nada y no entrega resultados, así que podríamos decir que está a mano. Claro. No se compromete en ningún nivel. El que avisa no traiciona. Sí, es exactamente eso. Así que no podemos echarle grandes culpas. Siguiente. Nona. A este te lo dejo a vos. Ya está. Nona. Este es un poco difícil de contar. Lo tuve que leer 3 veces, Nona. Mierda. Y la primera vez me dio muchísimo miedo. Yo estaba en una cabaña en el sur y tuve la gran idea de leer Nona. Fue muy estúpido. Te dije encima yo. Te dije, che, da miedo este. Me tentó. Fue muy estúpido de mi parte y me quedé aterrorizada. Tuve que cerrar el libro porque Nona tiene una visualidad bastante inolvidable. Es la historia de un sujeto, no sé si se menciona su nombre, parece que no es relevante tampoco. No. Es la historia de un sujeto que se encuentra a una mujer en un estacionamiento de una carretera perdidísima y empieza un viaje con ella de violencia y asesinato hacia un destino que es incierto hasta que nos enteramos que llegó a Castle Rock. Tipo Bonnie and Clyde. Una cosa así. Pero ahí se hace mucho hincapié en que la motivación de este tipo junto a esta mujer viene de un lugar bastante demoníaco. Hay una fuerza que lo mueve a accionar y a matar que él desconoce en sí mismo. Lo seguimos en este recorrido hacia una casa abandonada en Castle Rock, donde él encuentra la imagen de una amada del pasado, cuya historia ya nos fue contando a medida que todo esto sucedía, y tiene una visión de esta chica muerta para finalmente entender que
esta mujer demonio que lo guió hasta ahí, quería hacerlo pasar por una prueba final para probar su lealtad hacia ella, y ahí muestra su verdadera forma, que es una rata gigante, una cuestión así muy... Suena muy poco terrorífico, pero ahora lo vamos a contar un poco mejor. La historia está contada desde un pabellón de gente que no está bien de la cabeza, y si no me equivoco termina con el personaje diciendo que se va a suicidar porque no puede lidiar con las memorias de lo que pasó. En sí, Nona es la historia de este joven que es seducido por una mujer endemoniada, o una imagen de una mujer que en realidad es una fuerza maligna, a la vez que es perseguido por el recuerdo constante de una mujer que representa un dolor muy grande o un desamor. Y la manera en que él exorciza estos sentimientos con los que no lidió sanamente es a través de la violencia y el asesinato. Hay un fragmento en que él explica por qué se dejó llevar por esta fuerza maligna y por qué incluso al día de la fecha sigue sintiendo amor por ella. Y es que había un agujero en su vida, no exactamente dejado por la chica que lo abandonó, pero que sí había sido empeorado por eso, un agujero que era muy oscuro y confuso, y que esta mujer Nona lo llenó haciendo que él se mueva y actúe. O sea, según él, lo volvió noble. Es una interpretación bastante retorcida de realización a través del asesinato o de superación a través de la violencia. Nona básicamente lo abandona al final, lo deja a su suerte y lo deja con esa pregunta que Andrés mencionaba antes en The Raft, que dice ¿Do you love? Que acá podemos entender un poco mejor. No sé si explicarlo ahora o cuando leamos The Reach, pero me parece mejor ir adelantándolo para pero está mejor en el cierre, llegar más preparados. Pero básicamente se refiere a un más allá donde el amor es eterno, pero implica una serie de compromisos en vidas que muchas veces tienen que ver con la violencia y no tanto con alguien, sino con algo que eso representa. Por ejemplo, Nona, que es una suerte de encarnación del desamor de otra mujer que ni siquiera nos enteramos su nombre. Es un símbolo de algo que le pasó a este sujeto. Y estos compromisos están justificados por ese mismo amor más allá de su naturaleza. A mí Nona me gusta bastante. Sí. La interpretación psicológica es un poco a libertad del lector, porque podemos bien no creer lo que nos está diciendo este personaje, que claramente no... Nos está contando algo que le va a contar un jurado. Le faltan unos caramelos en el tarro, pero visualmente es buenísima. Ella está caracterizada de una manera súper terrorífica y la violencia es muy gráfica, está muy buena. Aparece nuestro amigo... Aparece nuestro amigo Berntesio, que es el gordito. Sí, re innecesario. Esas cosas de King a veces no tienen mucho sentido. ¿Te acordás que escribí The Body? Sí, chabón, no me importa. Del escritor de The Body. Yo no daba 2 mangos por este cuento cuando lo empecé. No soy muy fan de las historias tipo Bonnie and Clyde. Me parece que siempre se leen incorrectamente. O sea, sí, poner en héroe a alguien que está haciendo algo que exactamente, no es tan heroico que digamos. Exacto. Al contrario, y bastante... se romantizan cosas que no tienen... Sí. Bueno, pero después de leerla varias veces me resultó interesante. Te voy a dejar el siguiente a vos, porque sé que tenés mucho para decir. ¿Querés que lo lea? No. No, por favor. No tengo mucho para decir de un poema. For Owen. Para Owen. La traducción es literal. Es un poema que escribió Kim cuando Owen era chiquito. Y dijo, bueno, ya fue, lo publico. Es algo así como las verduras, las frutas yendo a la escuela. No, es completamente anticlimático. No, ¿por qué me pones esto acá, chabón? Aparte ya tenemos Paranoid Chant. Ya nos compartió una poesía. ¿Por qué otra? Pero esa era más King. Acá, por hablando eso, de no necesitamos otra. ¿Por qué? Bueno, innecesaria y olvidable. Sí, vamos, golpearnos la cabeza contra la pared, nos olvidamos. Survivor Type. O el sobreviviente. O acción. Sí, creo que es el sobreviviente en español. Superviviente, así. Superviviente. Que está en la expedición en español. Bueno, acá tenemos un relato que se sustenta un poco más en lo que vos decías al principio sobre Skeleton Crew, sobre la supervivencia, sobre lo mínimo que hay que tener para sobrevivir. Este es el ejemplo más preponderante de lo que dije al principio. Voy a leer el comienzo para que quede bien claro. Bien. Más tarde o más temprano, la pregunta surge siempre en la carrera de un médico. ¿Hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático? Según las teorías,
hay diferentes respuestas, pero básicamente la contestación esencial es otra pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Estamos en un relato en el que tenemos a un médico, luego de un accidente de avión, en una pequeña isla, en la cual tiene que sobrevivir hasta que lo vengan a buscar, si es que lo vienen a buscar. Y lo único que tiene es droga y tiene que sobrevivir con eso. Él es un cirujano. Sí, un cirujano. Ok. Un cirujano un poco truculento. Te cuenta su backstory y es que anda ahí en una cuestión mafiosa. Hizo plata vendiendo Sí. recetas Ujú. y vendiendo drogas. Pero él viene de un trasfondo mafioso. Sí. Sí. El conflicto, además de tener muchas drogas, es que este señor no tiene más que eso, no tiene comida y tiene que pasar los días ahí. Volviendo un poquito a The Mist, yo creo que acá nos vamos a poner los dos en la mesa y discutir un poquito. También es una bitácora. Sí. Esta sí. es día a día. Esta es más literal todavía. Esa es, Está escrita día tal por día día. pasó tal cosa, tal día pasó tal cosa. Se Sí. lee en la estética narrativa cómo se va degenerando la mente de este personaje. No solo la mente, sino también el cuerpo, porque acá hacemos 1 más 1 igual 2. Tenemos un cirujano en una isla con un montón de droga que lo ayuda a superar cualquier tipo de shock físico Sí. y falta de comida. Igual autocanibalismo. ¿Quién no sacaría esta Buenísimo. conclusión? Es buenísimo. Lo que yo decía al principio de el shock traumático Sí, es el médico poniéndose en el lugar de paciente en simultáneo hasta dónde puede aguantar. pero no solo eso, sino que Richard Pine, el protagonista de esta historia, está construido psicológica e ideológicamente desde un lugar que le permite hacer esto. Porque tiene una determinación inhumana. O sea, primero una egolatría muy grande y una filosofía sobre sobrevivir. Entonces, la opción que él elige tiene que ver con cómo está construido su pasado y su presente como cirujano. Todo vale. Yo diría más que el fin justifica los medios. Entonces tenemos este cirujano guión mafioso, súper exigente, que lleva la trama a un extremo espantoso, como él mismo se lo prometió, y termina siendo un monstruo. Sí. Porque no solo un monstruo desde lo físico, porque alguien podría tener un accidente y perder todos los miembros, sino un monstruo por el tema de la automutilación, ¿no? Se lleva a sí mismo a ser un torso deshidratado y arrastrándose por la arena. Es una imagen espantosa. Sí, bastante. Es de lo más gore y retorcido que vamos a encontrar en Skeleton Crew, totalmente degenerada. Y el cierre, comparando con The Mist, es mucho más prolijo y más... Sí. A veces la Sí. sensación de que King sabe cómo va a cerrar todo. Ujú. Construye de atrás para adelante. Planteándose la idea del autocanibalismo y que obviamente el final es la muerte. Y de ahí va para atrás. Sí, algo que sucede, en mi opinión, en Survivor Type es que forma y mensaje se condicen. Hay una congruencia y tiene que ver con lo que vos decís sobre cómo empezar y cerrar una historia. Eso me parece que la vuelve tan fuerte y tan destacable, más allá del shock visual que es ser automutilado en la playa. Y bueno, también es tan desproporcionado que no se puede más que... Solo se puede reír. Claro. Una hermosa oda a la heroína. También me hizo pensar un poco en 1922 que mencionaste al principio del episodio. Ujú. En este cierre autodestructivo. 1922 dejándote la idea de lo come la rata, se autocome. Sí, no nos deja en una nota esperanzada, sino en esperanza. Sino que nos anticipa, esto no iba a terminar bien desde el principio, nunca debiste suponer que iba a terminar bien y de hecho no lo hará. Pasemos a el camión del tío Otto. ¿Qué te parece si yo no vuelvo a hablar durante 3 cuentos? No, me sumo a vos. ¿Qué tenemos en el camión del tío Otto o en inglés? Uncle Otto's Truck. Así es. Alguien que narra cómo una persona se fue volviendo loca a partir de un camión. Sí. Y esta idea de un camión paranormal es una onda tipo Christine, pero que no Sí. sabes bien si este vehículo tiene vida o no. Yo diría que 1922 meets Trucks, que Ah, estaba en Trucks. Night Shift, meets Christine
y este es el hijo bobo de esos 3 cuentos. El hijo con capacidades diferentes. No hay mucho que contar de este No, cuento. Te puede gustar o no, pero mismo como decíamos antes con The Reaper's Image, Sí. es eso. Es un relato, tal vez te tira una imagen impactante como la del señor lleno de aceite. No, es una imagen ridícula. Aparte, ¿cómo hizo el camión para matarlo de esa manera? Porque por lo menos Christine mataba con la fuerza de un auto. No te metía nafta en la nariz. No tiene sentido. Bueno, yo no tengo muchas consideraciones para con este cuento. Aparte ya existen todos los demás, no necesitábamos uno que nuclee. Y son 3 al hilo encima. Sí. Seguimos con Morning Deliveries. Milman Number 1. Sí, Reparto matutino, el lechero 1. Llegó el lechero. ¿Qué es esto? Parece interesante. Decís como, es este señor que está repartiendo la leche, hablando de la gente del pueblo y que en realidad le está dejando veneno en las botellas de eso leche. Eso es esencialmente todo. Pero hasta ahí nomás. Y cuando decís, bueno, está bien. Hay un cierto atractivo en sí. lo cotidiano vuelto perverso. Y cuando terminás, te mecha Big Wheels, A Tale of the Laundry Game. Ruedas un cuento de lavandería, El Lechero 2, el regreso del lechero, Milman Number 2. Esta es la saga del fracaso. Pero no. Yo lo quiero mucho a King, pero realmente perdí mi tiempo leyendo estos 2 cuentos. Porque sobre todo el segundo no tiene razón de ser. Es totalmente innecesario. Sí. No. Me encantaría si alguien opina diferente que nos diga y nos no contemos justifique. qué pasa. Ok. Igual yo tenía anotado una sola oración que dice ¿por qué? No, yo dice innecesario, literal. No tenemos notas sobre este cuento. Lo peor es que es largo. Sí, es bastante largo. No es uno de los más breves. Por eso te digo, Milman Number 1, ¿por qué le pone números? Sí. Para que entiendas que está en el mismo mundo, algo que no hace King. Es corto y es simpático. Tiene un algo. Es simpático. Pero el segundo es malísimo. Bueno, sí, le das la mano y te agarra el codo realmente. Sí. Acá ves que yo te decía que en un momento desbarrancaba un poco. Sí. Pero vuelve a su ruta con una velocidad admirable. Vamos a Grandma. Abuela. Abue. La Bobe. Este es excelente. Bueno. Perdón, pero... Sí. ¿Ves? Es injusto que haga esto con el lector constante. Por eso te mencionaba antes que me parecía que en la selección había cierto tono de sos mi perra y vas a leer todo lo que yo escriba, incluso si escribo, no sé, la lista del súper. Porque no puede juntar esas 3 mediocridades absolutas y después Grandma. Es muy respetable que en español se hayan puesto las 3 juntas también. Sí. O sea que no había otro criterio, no había criterio de ordenamiento para esos 3 cuentos. Bueno, a Grandma. La abuela. Esta es la historia de un niño llamado George, a quien su madre deja solo en la casa, donde está la abuela en una habitación. Ella está bastante senil, inmovilizada y requiere muchos cuidados hace un largo tiempo. Y esta es la primera vez que George se queda solo para cuidarla. ¿Qué pasa? Al poco rato de que su madre se fue, la abuela se muere. Entonces George tiene que enfrentar cómo actuar de la manera más adulta posible ante lo que pasó. Cuando se acerca, después de mucho pensarlo, a su abuela para cubrirla con la dignidad que amerita, la abuela le agarra una mano y ahí a George le empiezan a caer un montón de fichas sobre cosas que venía recordando sobre el pasado de su abuela, que tenía unos ataques bastante raros, que a veces decía palabras incoherentes, que había una cierta coincidencia entre estos berrinches de la abuela y desgracias que le pasan a otras personas, sobre todo muertes, que había entreoído algunas cuestiones turbias sobre cómo la abuela había logrado tener hijos, etcétera. Es lo que le pasa a los niños en los núcleos familiares, como que vas escuchando cosas que le pasa a tal, al tío, al sobrino, al primo. Todo medio censurado. Todo a medias. Sí. Y van pasando los años y vas juntando todo y dices, este era un hijo de... Bueno, es lo que le pasa a George cuando su abuela, supuestamente muerta, le agarra la mano y ahí se da cuenta que
esos berrinches y esos ataques eran en realidad conjuros y que la abuelita es una bruja. Y no solo eso, sino que se da cuenta que eligió un momento muy particular para fingir su muerte y es que él está solo en la casa. Sí. Entonces George intenta escapar y llamar a su tía por teléfono, llega a comunicarse, pero al final la abuela lo atrapa y cuando la madre vuelve, resulta que George ya no es George, sino que es su abuelita, que vio la oportunidad y la tomó para seguir viviendo en el cuerpo de su nieto. Aplausos. Sí, no, es bastante digno, es contundente y como decías vos antes, y no es la primera vez que lo decís o lo decimos, King entendiendo los miedos de los niños. Sí. Porque el miedo del niño no era la abuela, era el temor a que la abuela se muera, el temor a ser o no responsable ante la situación. Es perfecto. Eso es lo que más me gusta de Grandma y es que King escribe un coming of age cruzado con el terror de una manera perfecta porque George lo vemos alcanzar la madurez a través de esta lenta toma de conciencia sobre la naturaleza de su abuela. Y vamos recorriendo el camino con él mientras se enfrenta a la responsabilidad de quedarse solo, cuidarla, descubrir la muerta, va enfrentando, cuestionando esto que vos decís que son sus miedos infantiles. Y a la vez a nosotros nos fue dando la suficiente información para sospechar que los bad spells, como lo llama la mamá del niño, de la abuela, son algo más que senilidad. Y así al final nos abre la puerta a un mundo de mayores terrores que vendrán. Sí, el final también te da a entender que el que sigue es el hermanito. Sí, en cierto modo sí. La abuela está, pero súper bien construida, no solo desde su carácter maligno, sino desde todos los sentidos, cómo huele, cómo se ve, su color, la textura, las mañas. Está construido sensorialmente muy como amplificado de una manera como lo percibiría un niño. Sí. Y eso también hace mucho a la experiencia del lector poniéndose en el lugar de George. Mete un poco de Lovecraft acá. ¿Viste cuando llama a la tía y le dice, no, decía estas palabras? Sí. Y mete un par de términos, de terminología Lovecraftiana. ¿Querés que hablemos un poco de las adaptaciones? ¿Por qué se tiene? Yo no les presté mucha atención. Bueno, yo un poquito. Este cuento se adaptó en uno de los primeros episodios de Twilight Zone, pero la versión de los 80, no de la 60, 70 de la primera. No mencionamos que Word Processor of the Gods también. También, pero sí, bueno, si querés lo menciono ahora rápidamente. En otra serie. Esto es por si ustedes lo quieren ver. Sí, en Tales from the Dark Side, historias del más allá. Bien. Que es bastante literal y decente y me gusta cómo está construida la máquina. Y los textos que aparecen. Estaba bueno, este sí lo vi. Ese estaba bueno. Bueno, volviendo a Grandma, en esta adaptación de Twilight Zone, es un episodio bastante simpático donde vemos un actor niño, bastante mediocre, que sorprendentemente termina siendo Bastián. ¿De la historia sin fin? Exactamente. Quería tirarte el nombre del personaje nada más. ¿Qué? Sí, me llamó la atención. Que también actuó en Frankenweenie. 80s Intensifies. ¿Viste Tim Burton? Sí. La original. Pero ¿de qué año es la adaptación? No tengo idea, pero es casi al toque que haya salido. Tiene que ser niño, así que debe ser de los 80. Sí, es niño, pero es más niño igual que en La historia sin fin. Se ve más chiquitito. No lo reconoces. Un toque gracioso, si buscan el episodio, que la primera imagen es la de la abuela que se parece al malo de Space Jam. Okay. Es un gordo así, todo deforme, bueno. Okay. Y alguien se animó a hacerla un largometraje. Con Carl de Walking Dead. Exactamente, que creo que no llegó al cine, sino que la sacaron directamente en DVD, que se llama Mercy. Que también está, pero no está. No la vean. No da para el largometraje. No da. La serie sí, es simpática, termina con el niño con los ojos abiertos y se le cambian de color, no sé. Como para que entiendas que la abuela... De hecho, la madre lo abraza y le dice, la abuela va a estar siempre con nosotros, está siempre con nosotros, como para que entiendas que la abuela se quedó ahí y es el nene en realidad. Bien. Vamos al siguiente. Nos quedan... ¿Seguimos? Ya estamos en la recta final. Estamos en los últimos dos. Sí. Es que... Nos salteamos muchos. No es... Bueno, pero pasa que si me apilas... Sí. Toda la basura bajo la alfombra, la levanto. Hace como 2 horas que estamos grabando, así que no sé qué nos quejamos. Pasemos a los finales, que son... Bien. Bien. The Ballad of the Flexible Bullet. Más o menos bienvenido. Que en su título nos dice casi todo. Este es un relato
que narra un editor en una reunión con otras personas del ambiente literario sobre su experiencia con un escritor alguna vez exitoso que quiere publicar un cuento titulado The Ballad of the Flexible Bullet, cuyo concepto es que la locura es una bala flexible. Con esto quiere decir que, en palabras del editor, cuando te disparas a vos mismo con una bala flexible no sabes realmente cuál va a ser la dirección de ese disparo. Y en sí lo que sucede es que este escritor tiene un mambo. Ahora le dicen delirio místico. Tiene un delirio místico sobre la existencia de una suerte de duendecitos que vive dentro de las máquinas de escribir. Se llaman Fornits y pareciera que alimentan la creatividad del escritor mediante un polvo mágico. Ya no tiene que alimentar, le tira migas. Sí, ¿no? Bueno, es que parte de ese concepto, que es en sí una idea muy inocente y ridícula, es que para asegurar la supervivencia de esos duendecillos hay que tomar una serie de precauciones que derivan en una conspiranoia total. Vivía sin electricidad. Vivía sin electricidad, Sí. Les daba de comer a través de la máquina de escribir. Empieza a paranoiquear que hay intentos de asesinato. Bueno, esto concluye en que el escritor le dispara a un niño que según él estaba intentando matar a su Fornit. En el medio de esta historia, que sería lo que atraviesa al escritor, tenemos al editor que empieza a creer esta versión de Reg Thorpe y él mismo se empieza a enrollar en la locura del escritor. Eso es lo que sucede. Me miraste con cara de que diga algo más, pero la historia termina ahí. O sea, el editor vive para contarlo y Reg Thorpe se suicida. Sí. Eso es el final de la historia. Podríamos decir que la verdadera balada es el relato sobre contenido en el relato. Claro, cómo se va sumergiendo en su propia locura. Sí, la relación entre Reg Thorpe y su editor. A mí me motivaba, pero me pareció que se extendía durante demasiado tiempo para tratarse de un concepto que ya está explicado en los primeros párrafos, porque lo primero que te mencioné sobre la locura siendo una bala flexible es el comienzo de la narración. Entonces, ya sabemos hacia dónde va. Y también ya sabemos que al final él intenta asesinar a un niño. O sea, está contada, la información está dosificada de una manera que no justifica la longitud del relato. Porque es larguísimo. Es bastante largo, es verdad. Y te va dando a entender bastante el desenlace. Sí, te lo cuenta desde un principio. O sea, no hay sorpresas en este relato. Bueno. Si te gusta la experiencia, genial, pero como forma no me parece muy exitosa. Llegamos al final. Sí, sí. No hay mucho más que agregar sobre los Fornits y sus aventuras lunáticas. Es un gran cierre el que tiene este compilado. Sí. Es un gran cierre por todo lo que engloba. Estamos hablando de The Reach. El brazo. Vamos a hacer un resumen muy rápido que trata sobre la historia de Stella Flanders, que es una señora muy mayor, unos 90 y pico de años, que toda la vida vivió en una isla. Y nunca salió de ahí. El Reach, este brazo, es agua que te separa del continente. Y lo que va relatando es por qué nunca quiso salir de ahí, por qué nunca tuvo la necesidad de hacerlo. Y por qué al final lo hace. Sí, esa es la historia de Stella, que mientras va tomando esta decisión también nos va poniendo al tanto de cuál es la situación del resto de los pueblerinos, cuáles se han muerto, cuáles viven, cómo fueron estas transiciones, que luego nos enteramos que son travesías a través del brazo hacia lo que ellos llaman el mainland, pero en realidad es una travesía simbólica de la vida hacia la muerte, porque en ese reach ellos se quedan para siempre. En mi opinión, este cuento tiene una cadencia perfecta para cerrar el compilado y se va en una nota de altísima calidad y de delicadeza narrativa. Es de una poesía visual y sonora memorable. Porque quien construye el traspaso de un mundo a otro, encarnado por esta viejita desde todos los sentidos. La sensación de frío, la bruma blanca y gris, el sonido del viento, que después también nos cuenta es en realidad el cántico de los muertos, la geografía de la isla, lo que mencionaba Andrés,
sobre cómo se pasa de un estado a otro y que puede ser lo que nos lleve a quedarnos aislados, y la distancia, bueno, hacia lo desconocido que la marca el brazo. Se nota mucho que King entiende el clima típico de Maine y el pacto silencioso de un pueblo como una sola cosa. Está entrelazado el cántico de los muertos en el viento con el compromiso con la comunidad y las tierras y la historia de estos personajes. Acá vuelve a aparecer lo que mencionamos en Nona, que es la frase "Do you love?". Una pregunta que a ella la empieza a obsesionar. La tiene en su cabeza. No es Sí. no está entre paréntesis como en las otras. Y no sabe de dónde sale. Creo que le pasa eso porque es un pacto tácito. Es algo que se acepta implícitamente en la vida de ese pueblo. Y lo que ellos llaman cuidarse entre ellos puede ser algo propio del amor o puede ser un acto violento justificado por el amor, como por ejemplo el asesinato de un bebé que nació con problemas físicos o el asesinato de un sujeto que abusó de unas niñas de la comunidad. Están muy entrelazados los dos conceptos. Y creo que eso también es lo que conlleva que esas almas se queden ahí. Porque si lo pensás, parece una cuestión muy linda y muy poética el recibimiento de Stella por todas estas almas, Sí. cuando ella decide atravesar el brazo, pero son almas en pena. Esos espíritus nunca se fueron, así como estaban comprometidos en vida con su pueblo, se han quedado comprometidos para siempre. Y es curiosamente redentor, a pesar de que no deja de ser oscuro. Yo no sentí esa idea de almas en pena, Ujú. sino más bien de almas... O sea, hablar de almas en pena es almas que no cerraron un ciclo, Claro. que están pendientes, esperando que alguien las redima, que las deje ir en paz. Sentí algo más conciliador, de almas que están viniendo a buscar a alguien. Pero al final del relato, creo que es el hijo o el nieto de ella, cuenta que escucha a esas almas en el viento. O sea que en realidad no se van. Lo que puede suceder es que no estén en pena esperando realización, sino que estén esperando reconstruir la comunidad, estén ahí para recibir a los que se van. O cuidando, pero sí creo que siguen en la isla. Porque, como te decía antes, hay un concepto de que protegerse mutuamente en vida a veces es matar. Y no sé si eso facilita que las almas pasen a otro nivel. Me parece que por eso te digo que es contradictoria esta sensación de redención, porque la vemos a ella llegar con un recibimiento cálido de todos los que amó en vida, pero por otro lado, ella también se va a quedar vagando en ese brazo nebuloso. Y por eso The Rich me parece que tiene una ambigüedad bastante rica en lo que está contando. Sí, es raro en King ver que tome el tema de los fantasmas de una forma tan poética y no terrorífica. Sí, no es terrorífico, pero es agridulce. No diría que nos permite inferir paz, digamos. Pero, bueno, The Rich, top 5 de mi selección. En el 2008, en una entrevista, le preguntan a King si después de muerto, tocamos madera, existe una sola historia por la cual va a ser recordado, ¿cuál va a ser esa? Le preguntan, tipo... 2008. En el 2008. Bien. Y dice, hay una historia llamada The Rich. Me parece maravilloso esto. Que realmente es el men en el que yo crecí. Y así era la gente como yo la conocí. Así que esa va a ser me llama la atención el cuento, novela que él quiere que por el cual quiere ser recordado. Me llama muchísimo la atención. A mí me llama muchísimo la atención, pero por otro lado, lo que está diciendo se siente cuando se lee este cuento. Se siente hay un dejo de algo personal que fue puesto en la ejecución de este cuento que está muy presente, no se puede fingir. Y me parece una respuesta lindísima, porque habiendo tantas historias por las que podría ser recordado como escritor de género, que elija de Rich algo tan personal, yo creo que habla muy bien de él. Lo que él dice es que como él persona quiere ser recordado, no el escritor, el multimillonario por escribir, por impactar en la cultura popular, sino como él como persona, entiendo yo, quiere ser recordado por esa. Si fuera recordado por The Rich,
lo cual igual no creo que suceda. Creo que sería justicia a su calidad narrativa, que es algo muy puesto en discusión aún hoy. Siempre va a ser puesto en discusión hasta que no... Hasta que se muere y de Sí. repente todo el mundo dice, Stephen King era el mejor sujeto. Bueno, Llegamos al final de este recorrido compuesto por 22 trabajos de King, 19 cuentos cortos, una novela corta, Ujú. que es The Mist, y 2 poemas. nadie puede decir que no estamos comprometidos con esta causa. Nadie puede decir eso. Vamos a cerrar, si querés, con el ranking. El top 5. O lo que nosotros creemos que es... No sé si lo mejor, si no lo más destacado para nosotros. Yo no tengo un ordenamiento interno del top 5, sí puedo decir el 1, pero los otros 4 son intercambiables. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de Bien. acuerdo porque yo le fui poniendo notas a los relatos. Al leerlos desordenados, Le fuiste poniendo Andreses. le fui poniendo vale tanto para saber más o menos un promedio. Está bien. Y poder vislumbrar esta curva que en las versiones en español no se puede hacer porque está todo así nomás. Así que hay una que dije, esta es la mejor. A ver, Y el resto. bien, ¿cuál es la Pero mejor? ¿cómo lo hacemos? ¿Uno cada uno? Uno cada uno, decime primero cuál es la mejor en tu opinión. The Jaunt, la expedición. Ok, The Jaunt está en mi top 5, más no es la mejor. Para mí la mejor, ya lo dije antes, es Mrs. Todd's Shortcut. Siguiente. Me acabo de dar cuenta que tengo 7 y estoy buscando. Es que puse un par por el puntaje y... Así no se puede. No, está bien, ya borré. Bien, Ya dejé 5. Como vos decías, decisión impulsiva. impulsiva. Segundo, el atajo de la señora Todd. Ok. Tenés que decir uno más, porque yo ya mencioné ese. Survivor Type, que también podría haber sido segundo, pero bueno, está puesto tercero. También está en mi top 5 en ningún orden en particular. Otro más en mi listado, The Reach. Sí, está en el mío. Y por último, Grama. Yo puse el procesador de palabras de los dioses, En vez de Grama, en vez de grama, está bien. porque es una elección. Me parece bien porque creo Subjetiva. que... Exacto, eso te iba a decir. Me parece una elección coherente con qué tipo de lector de King somos cada uno de nosotros. Y a qué sensibilidad apelan estos cuentos. Sí. Estaba grama en mi listado, al igual que Nona, pero bueno, los acabo de sacrificar. Te pudo el corazón de programador. Los mandé a través del brazo. Y hasta ahí hemos llegado. ¿Alguna mención en particular que quieras hacer en cuanto a este recorrido? No en particular. ¿Hay alguno que recuerdes que revalorizaste en la segunda lectura que quieras destacar? Para mí fue Word Processor of the Gods, por ejemplo. Sí, revaloricé un par, pero no quedaron en el top 5. Es interesante lo que decís. La primera impresión entonces es... La primera intención es la que quedó. Ujú. Los que tuve que releer y los ajusté no llegaron a superar las expectativas. Está bien. Increíble, pero lo leímos todo. Sí, lo leímos todo. Nos queda un capítulo más en esta temporada dedicada a cuentos y novelas cortas que vamos a tratar de grabar con cierta inmediatez. No prometemos nada porque hay tesis en el medio, pero esa es nuestra intención. Sí. Además también queremos ir cerrando este recorrido para volver a otro formato y diversificar un poco la dinámica del podcast. Porque créanlo, ¿no? Es bastante agotador hablar sobre 22 historias de corrido. Estoy sudando. Y no creo que pueda sostener esta dinámica mucho tiempo más. No, en un punto Estoy vieja puede para llegar a ser esto. un tanto agotador, sí. Sí. Tratar de... Y quizás para el oyente también. Además, tengamos en cuenta que los cuentos cortos quizás son menos populares que las novelas y restan la sí. posibilidad de hablar sobre las películas, etcétera. Así que, por el bien de todos, esta temporada va a tener 6 libros En total. en total. Quiero mandar un saludo enorme a todos nuestros oyentes constantes Sí, que a pesar de las intermitencias siguen estando ahí, nos siguen recomendando y me sorprende mucho nos eso. piden más capítulos y Ujú. acá están. Preferimos que sean largos, consistentes. Calidad antes que cantidad. Exactamente. Algo que King no entiende muy bien. Podríamos haber grabado 22 episodios, uno sobre cada cuento, Y ver todas las adaptaciones. pero no.
nos metemos en esta de hacerlo todo junto. En serio, gracias por escuchar y cualquier tipo de sugerencia que tengan, ya sea de formato, cosas que no les gusten de cómo lo venimos articulando o libros que quieran que leamos, comuníquenlas. Para tener que empezar a pedir la Torre Oscura y todas esas cosas. No pidan la Torre Oscura, no me agarren el codo tampoco, pero todo este tipo de cuestiones las pueden comunicar por redes sociales. No tanto por Facebook, porque no la chequeamos mucho, pero si quieren hablar por Twitter o cualesquiera. Sí, nos pueden mandar un tweet a @martesataca. Preferiblemente Martes Ataca, pero también pueden escribirle a Andrés o pueden escribirme a mí. Nuestros arrobas están en la web de Martes Ataca, en el apartado Medianoche en Mail. Sí. Nos pueden mandar un mail a hola@martesataca. También. Hay gente que le gusta mandar mails. Y no hay mucho más. Gracias por escucharnos, recomendarnos. Sí. Esperamos sus top 5 de Skeleton Crew. Y será hasta la próxima. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau.